Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que está dando bastante que hablar online. Describe un presunto escándalo en la República Dominicana. El meollo es una supuesta filtración de vídeos íntimos. Y los implicados serían figuras conocidas allí, un tal señor Jiménez y la artista La Insuperable. A ver, lo que tenemos es un comentario, un texto de Internet que resume estos supuestos eventos recientes. Pero no solo eso, también lo relaciona con otros incidentes parecidos que ocurrieron antes. Y lanza preguntas, ¿no? Sobre quién está detrás, qué intereses hay. En estos tiempos de tanta información y desinformación, entender cómo se construyen estas historias online, pues es clave. Así que nuestra misión hoy es esa, desgranar este texto. Queremos ver qué afirma exactamente, qué visión nos da de la farándula dominicana o la que tiene esta fuente en concreto y, sobre todo, qué preguntas deja abiertas y por qué. Vamos a mirarlo con lupa, detalle a detalle. Empecemos por el núcleo, ¿te parece? El texto arranca fuerte. Afirma que hay una nueva filtración, un supuesto vídeo íntimo. Sí, Del señor Jiménez y La Insuperable. Y da un dato para identificarla. La exmujer de Toxic Crow, para situarla rápido, supongo. Pero claro, no se queda ahí. Inmediatamente relaciona esta nueva filtración con otro caso anterior. Según dice esta fuente, ese episodio previo tuvo mucho impacto allí en Dominicana. Lo llama un boom y muy comentado. ajá. Y dice que eran vídeos parecidos, también filtrados, y que presuntamente implicaban al mismo señor Jiménez, pero aquella vez con Yailin, la más viral, otra figura conocida de ese entorno. Es interesante cómo el texto teje esa conexión desde el minuto uno, ¿eh? No lo presenta como algo aislado. Lo mete directamente en lo que describe como un patrón. La fuente dice, y esto es textual, que al señor Jiménez le gusta grabar sus relaciones con sus parejas. Esa afirmación sobre un supuesto hábito es importante. ¿Y por qué dices que es tan importante? ¿Qué busca el recalcar eso de grabar? Pues porque justo después de decir eso, de que le gusta grabar, el texto añade y usa una palabra muy medida. Curiosamente, se filtran los vídeos. La combinación es potente. Grabar parece una cosa personal, una afición, casi. Pero la filtración es algo que, curiosamente, pasa después. Ese curiosamente carga la frase de sospecha, ¿no? Ya veo. Tan íntimo. Pone sobre la mesa, sin afirmarlo, temas de privacidad, claro, de consentimiento, de seguridad y de la posible responsabilidad en que eso se difunda sin permiso. El texto te guía sutilmente hacia la idea de que hay algo recurrente y, como mínimo, sospechoso. Y mencionar nombres como Toxic Crow o Yailin, pues le da un aire de estar contando algo interno, ¿sabes? Reconocible para quien siga ese mundillo. He entendido. Deja esa conexión ahí, flotando, cargada de insinuaciones. Y justo ahí es cuando el texto cambia un poco el tono, ¿verdad? Pasa de contar supuestos hechos a lanzar preguntas al aire. Preguntas sin rodeos. ¿Y quiénes lo filtran? ¿Qué hay detrás de todo esto? Mm. No da la respuesta, pero sí abre la puerta a que haya algo más, una agenda oculta, intereses que no se ven, y no solo pregunta, sino que se pone a especular. El propio texto lanza hipótesis sobre los motivos y plantea una posibilidad bastante general, y la formulación es curiosa, hay que decirlo. Cito. Se pregunta, ¿de qué sería capaz el mundo de las artistas feministas? Así, en singular, ¿eh? Sí, llama la atención. Con tal de mantener el sonido. Y luego amplía. ¿Y los influencers? ¿De qué serían capaces ellos para lo mismo? Para mantener el sonido. Esta parte es, yo creo, crucial para entender la perspectiva del texto fuente. Y quizás su intención. Usa esa expresión, mantener el sonido. Que entendemos que significa generar ruido, ¿no? Buscar notoriedad, seguir en boca de todos. El texto está sugiriendo que estas filtraciones podrían no ser un accidente. Podrían ser una estrategia. Para conseguir eso, atención. Sí, pero llama la atención esa generalización y sobre todo lo de artistas feminista. ¿Cómo interpretamos que use justo esa expresión al especular? Pues es interesante, ¿sí? Al decir textualmente artistas feministas, así, con esa gramática un poco extraña, introduce una categoría muy específica en su hipótesis.
No explica qué entiende por eso, pero la mete en el saco de gente que, según sugiere, podría usar ciertas tácticas para mantener el sonido. Hay que insistir en que esta es la especulación de la fuente, ¿eh? No es una afirmación nuestra. El texto lo deja caer como una pregunta retórica casi con cinismo, sobre hasta dónde se puede llegar por la fama. Ya. Y al meter también a los influencers, refuerza esa visión que parece tener del ecosistema mediático que describe. Pinta un panorama donde la visibilidad es lo más importante, y donde, según insinúa, cualquier método vale para conseguirla. El texto además recalca su propia impresión de que este tipo de cosas, vídeos supuestamente filtrados y casi siempre vídeos íntimos, dice, son cada vez más habituales en la farándula dominicana. Esa pregunta retórica final, ¿de qué sería capaz el mundo?, resume muy bien ese cinismo sobre las supuestas estrategias para hacerse notar. Parece que dibuja un escenario donde lo privado y lo público se mezclan mucho o directamente se ignora la diferencia para buscar esa notoriedad. Y lleva la idea un paso más allá. Conecta las filtraciones con otros líos. El texto se pregunta si esta nueva filtración, la de la insuperable, sería esta una de las razones de una supuesta pelea entre Yailin y la insuperable. Exacto. Y de nuevo, ojo a cómo lo dice. Como una pregunta, una hipótesis. ¿Sería esta una de las razones?, plantea. No lo afirma, pero deja ahí la semillita de la conexión. Si analizamos qué función cumple esa pregunta en el texto, pues sirve para añadir más intriga, más drama, ¿no? Sugiere que estos escándalos no solo buscan la atención del público en general, sino que podrían ser también herramientas en peleas personales, en rivalidades dentro de ese círculo. Entiendo. Entonces, aunque sea solo una hipótesis, ¿qué consigue el texto al sugerir esa conexión con la pelea? Pues refuerza la idea principal que parece querer transmitir, que en ese mundo de la farándula que describe, todo está conectado de forma un poco turbia, digamos. Lo personal se hace público y lo público alimenta las rencillas personales. El material íntimo, privado como estos vídeos, se presenta como una posible moneda de cambio o un arma en esas dinámicas de poder y visibilidad. Pero insisto, lo plantea como una posibilidad. Deja que el lector especule. No lo da como un hecho. Y eso es una técnica narrativa en sí misma, claro, para generar interés, debate. Ayuda a pintar ese mundo como un lugar complejo y quizás un poco despiadado. Vale. Queda claro cómo el texto va tejiendo su relato, afirmaciones, conexiones, preguntas al aire. Pero hay un detalle, al final, casi como una postdata, que nos dice mucho sobre la naturaleza real y el propósito de este texto que analizamos. Hacia el final, dice muy claramente dónde se podría, supuestamente, ver el vídeo del que ha estado hablando. Menciona un canal específico de Telegram, lo identifica como Sealing Jage y no solo informa de que existe ese canal, va más allá. Pide a los lectores, de forma activa, que después de ver el vídeo comenten sobre él y les anima directamente a suscribirse a ese canal de Telegram para más información al detalle. Es una llamada a la acción clarísima. Totalmente. Y este remate final es muy revelador, ¿eh? Nos muestra la doble cara de este texto. Por un lado, se ha presentado como una crónica, ¿no? Un comentario sobre un escándalo. Ha resumido hechos o supuestos hechos, ha buscado patrones, ha especulado sobre motivos y conexiones, ha construido una historia alrededor del suceso. Pero por otro lado, con esta parte final, se destapa también, y sin disimulo, como una herramienta de promoción. Su función no es solo informar o comentar, es también, y quizás sobre todo, llevar tráfico a una plataforma concreta, ese canal de Telegram, donde presuntamente está el material sensible del que he hablado todo el rato. ¿Y qué nos dice esto sobre cómo se mueven estos contenidos, estos rumores, en ciertos sitios de Internet? Pues subraya una dinámica que vemos mucho. La circulación de rumores, de información sin verificar, de contenido morboso, a menudo va unida a estrategias para captar usuarios, generar tráfico, o al final para monetizar esa atención de alguna forma. La promesa de ver algo exclusivo o prohibido se usa como gancho. En este caso, el texto funciona como un embudo. Te atrae con la historia del escándalo y luego te dirige a una acción concreta, ir a Telegram y suscribirte. La información y la promoción se mezclan hasta que casi no se distinguen. Podríamos decir que el propio texto está intentando mantener el sonido pero para su propio beneficio, o el del canal que anuncia. Si es de este texto fuente. Hemos visto cómo cuenta lo de las presuntas filtraciones seguidas de vídeos íntimos,
primero Jiménez y Yailin, luego Jiménez y la insuperable, hemos visto cómo el texto no solo expone, sino que pregunta quién filtra, por qué. Hemos profundizado en cómo especula sobre los motivos ligados a esa búsqueda de notoriedad, a eso de mantener el sonido, siempre en el contexto de la farándula dominicana que describe. También cómo plantea como hipótesis una conexión entre estas filtraciones y posibles peleas entre las famosas. Y finalmente hemos visto clara su función promocional, llevando a la gente a un canal de Telegram. Si tuviéramos que sacar una conclusión final, basándonos solo en cómo esta fuente concreta presenta las cosas, lo más llamativo es justo ese enfoque en la mecánica del escándalo. El texto se centra mucho en la filtración en sí, en las posibles estrategias detrás, en generar ruido, sonido. Las implicaciones éticas o legales de filtrar material íntimo quedan muy en segundo plano, casi olvidadas, frente al análisis de lo que parece ver como un juego mediático. Interesante punto. Y esto nos lleva a una reflexión que va más allá de este caso, pero que sale directamente de leer esta fuente. Si este texto, que cuenta y a la vez explota un escándalo de privacidad, lo enmarca todo casi solo en términos de estrategias para mantener el sonido, para captar la atención, ¿qué nos dice eso sobre cómo se percibe la relación entre privacidad, exposición mediática y la famosa economía de la atención en la era digital? Al menos, tal y como la entiende y la práctica esta fuente que hemos analizado hoy. Es una pregunta que queda abierta, ¿no? Para darle vueltas a cómo consumimos y cómo se construyen estas narrativas online, donde a veces parece que el sonido importa más que la sustancia o las consecuencias.